Pues damos gloria a Dios y damos gracias por lo bueno que Él está con nosotros y damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor y porque siendo tan grande, tan poderoso, se digna a estar en medio nuestro, a vivir en nuestros corazones, a guiarnos, a sostenernos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle que en esta mañana Él pueda seguir hablándonos. Señor, queremos alabarte y adorarte porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios, nos rendimos ante ti porque reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Reconocemos que te necesitamos más que el aire que respiramos, más que la comida que comemos, Señor. Porque la comida que comemos solo nos mantiene vivos en esta tierra. Pero la comida que viene del cielo, Señor, nos hace vivir por la eternidad. Oh Dios, yo te pido que tú puedas usarte de mí en este día para traer bendición a tu iglesia, para traer el alimento que tú tienes preparado para tu pueblo, Señor. Oh Padre, yo te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a poder ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Gloria a ti para siempre, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Supongo que os acordáis, o quiero creer que os acordáis, que la semana pasada estuvimos viendo el uso tan extraordinariamente asombroso que Dios hace del fuego. Pues hoy vamos a ver otro uso asombroso que Dios hace de algo que está íntimamente relacionado o ligado con el fuego. Me estoy refiriendo al dominio tan asombroso que Dios tiene de la luz. Pero no solo de la luz, sino también de la ausencia de luz. Es decir, Dios tiene dominio sobre las tinieblas también. Porque aunque casi siempre que hablamos de las tinieblas lo asociamos o lo relacionamos con Satanás o con el mal, realmente el Rey y Señor de todo, incluido de las tinieblas, es Dios. Y Satanás, aunque él mismo no lo crea o no se dé cuenta, no lo sé muy bien, si lo sabe o se da cuenta, pero él realmente no es más que un simple peón en las todopoderosas y asombrosas manos de Dios. Esto no quiere decir que Dios haga el mal o provoque el mal, porque todo lo bueno procede de Dios, pero no lo malo. Lo que quiere decir que Dios tiene control sobre las tinieblas es que Dios le pone límites a Satanás para que no pueda hacer más daño que el que Dios le permite hacer. Porque si por Satanás fuera, hace tiempo que nos habrían destruido ya por completo y que hubieran destruido toda la creación de Dios. De momento Él está arruinando la creación de Dios, pero lo hace poco a poco, sin poder propasarse de los límites que Dios le ha marcado. Tenemos dos ejemplos muy claros de cómo Satanás no tiene más remedio que someterse y acatar los límites que Dios le impone. Estos dos ejemplos los he citado varias veces, pero los voy a citar muy solo de paso para simplemente que nos demos cuenta de cómo Dios es el que marca los límites a Satanás y que Satanás en ningún caso y bajo ningún motivo puede traspasar los límites que Dios le impone. Uno de los ejemplos es el caso de Job. Satanás no tuvo más remedio que aceptar los límites que Dios le impuso para que no destruyera por completo a Job. Y el otro caso es el de Pablo, que Pablo nos dice que era abofeteado por un mensajero de Satanás. Y aunque no lo diga explícitamente la Biblia, Dios, como en el caso de Job, tuvo que ponerle límites a ese mensajero de Satanás. Porque yo estoy seguro de que si ese mensajero de Satanás hubiera podido, no se hubiera limitado a abofetear a Pablo, sino que lo hubiera destruido por completo, sobre todo teniendo en cuenta el retroceso del principado de las tinieblas
en todos los lugares a los que llegaba Pablo. Porque Dios se usaba de Pablo para libertar a los cautivos, para traer luz donde solo había tinieblas. La semana pasada vimos que Dios es fuego consumidor. También la mayoría de los cristianos sabemos que, según nos desvela el apóstol Juan en su primera carta, Dios es amor. Es decir, Dios es fuego consumidor, Dios es amor. Pero Juan también en esta primera carta nos dice que Dios es luz. La luz forma parte de su naturaleza. Él no alumbra porque quiera alumbrar. Es que forma parte de su naturaleza. Él es luz. Vamos a verlo en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 5. El apóstol dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Juan afirma con rotundidad que Dios es luz. Y esto realmente no es nada extraño, porque ¿qué ocurre cuando se enciende una cerilla o un mechero o una vela en un cuarto oscuro? Enseguida la habitación se ilumina. Es verdad que cuanto más grande sea el fuego, tanto mayor será la luz. Así que imaginémonos la luz que procede de Dios, siendo como es Dios, fuego consumidor. Así que hasta aquí, bien. Pero el final de este versículo parece contradecir lo que acabo de deciros, de que Dios es Rey y Señor de todo, incluidas las tinieblas. Porque Juan dice que no hay ninguna tiniebla en Él. Pero como veremos a lo largo del mensaje de hoy, no hay ninguna contradicción con lo que he dicho. Porque yo no digo que haya tinieblas en Dios, sino que Dios hace un uso asombroso aún de las tinieblas. Porque, insisto, Dios es Rey y Señor absolutamente de todo. Dado que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él, ¿sabéis o podéis imaginaros qué fue lo primero que Dios hizo cuando creó los cielos y la tierra? Esto lo podemos ver en Génesis 1. Lo primero que Dios crea es la luz. Porque como Dios es luz y nos iba a crear a nosotros a su imagen y a su semejanza, lo primero que hizo, según nos revela Dios a través de Moisés en Génesis 1:3, fue crear la luz y separar la luz de las tinieblas. Vamos a leer el versículo que nos lo dice, que se encuentra en Génesis capítulo 1 y versículo 3. Génesis 1:3 dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Por tanto, es bastante natural que lo primero que hiciera fuera la luz y separara la luz de las tinieblas. Y ya aquí en la creación podemos empezar a ver el uso magistralmente asombroso que Dios hace de la luz y de las tinieblas. Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, pero no desechó a las tinieblas, sino que las usó para poder dar descanso cuando creara a los seres vivos, y sobre todo para dar descanso al ser humano, que iba a ser la obra cumbre de la creación. Así que cuando Dios separa la luz de las tinieblas, no desecha las tinieblas, sino que con esas tinieblas crea un periodo de tiempo en el que hay tinieblas sobre la tierra, para que durante ese periodo de tinieblas pudiéramos dormir y descansar. Porque está demostrado científicamente que no se duerme igual, ni se descansa igual
cuando por algún motivo tenemos que dormir durante el día. Y esto es así porque Dios es luz. Y Dios nos creó para que tuviéramos relación con Él. Y para poder tener relación con Él necesitamos vivir durante el día. Y Él creó la noche para que cesáramos nuestras actividades y durmiéramos de noche, cuando hay tinieblas sobre la tierra. Yo sé que a priori puede sonar raro eso de que Dios manda en las tinieblas o usa las tinieblas como Él quiere, siendo Dios un Dios de luz. Pero si estudiamos bien la Biblia para conocer mejor a Dios, nos daremos cuenta de que las tinieblas se limitan, aun sin quererlo y sin saberlo, a obedecer a Dios, que es tan asombroso que es capaz de convertir la maldición en bendición y transformar todo lo malo que las tinieblas hacen en bendición para aquellos que confían en Él y que viven bajo su cobertura. Como acabamos de ver, ya desde la creación Dios usa las tinieblas para beneficio de la creación. Y a lo largo de toda la historia Dios ha usado la luz, porque Dios es luz, pero ha usado también las tinieblas para traer bendición a los que formamos parte de su pueblo. Como Dios es luz y es tan asombrosamente grande y poderoso, puede usar de manera asombrosa la luz y jugar con las tinieblas para beneficio de aquellos que formamos parte de su pueblo. Vamos a ver, creo que es uno de los momentos más dramáticos de la historia de Israel, en el que Dios se manifestó de una manera tan asombrosamente poderosa que para su pueblo Dios fue luz, pero para los enemigos de su pueblo fue tinieblas, porque Dios, como es el Rey y Señor de todo, puede usar la luz y puede usar las tinieblas como Él quiere. También es bueno que cuando pasemos por el fuego o cuando estemos en medio del valle de sombras de muerte, nos acordemos que cuanto más dramática sea la situación por la que tenemos que pasar, tanto más real y asombrosa es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Como dijo el rey David en el Salmo 23, al que he hecho alusión hace un momento, en este Salmo el rey David dijo: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque tengamos que estar en medio del valle de sombra de muerte, Dios se manifestará en nuestras vidas. Cuanto más profundo sea el valle de sombra de muerte, tanto más cerca y mayor será la manifestación del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Esto también lo podemos ver con los 3 judíos que Nabucodonosor echó al horno de fuego, como vimos la semana pasada, que gracias a haber sido echados al horno de fuego, pudieron pasearse en medio de las llamas con una cristofanía y todas sus ataduras fueron quemadas. Cuanto más densas sean las tinieblas por las que tenemos que pasar, tanto mayor será la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ver la situación esta tan dramática que estoy diciendo, por la que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Y veremos cómo Dios se manifestó de una manera asombrosa, como luz para su pueblo, pero como densas tinieblas para los enemigos de su pueblo. Porque Dios usa y juega con la luz y las tinieblas como Él quiere, porque es tan asombrosamente grande y poderoso que no hay nada que escape a su control. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer 3 versículos. Al principio leeremos el versículo 15 y luego leeremos el versículo 19 y 20. Pero antes los voy a poner en situación.
Dios envía las plagas sobre Egipto y después de la 10ª plaga, en la que Dios hizo que murieran todos los primogénitos de Egipto, entonces el faraón no tuvo más remedio que rendir su corazón y dejar marchar a Israel. Así que todo Israel emprendió su viaje hacia la libertad. Pero pasado un poco tiempo, Faraón se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió de haber dejado marchar a los israelitas, porque se había quedado sin mano de obra barata, más bien sin mano de obra gratis. Así que reunió a todo su ejército y emprendió la persecución de Israel. Pero daros cuenta de la situación de Israel. Israel había salido con todo su ganado, iban andando, como es lógico, y tenían entre el pueblo, como también es lógico, a personas ancianas y a niños, por lo que tendrían que ir avanzando muy despacio. Y para colmo, no conocían el camino, ni siquiera Moisés conocía el camino por el que debían de ir. Así que, para que su pueblo no se perdiera por el camino, Dios iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para que el sol no los deshidratara. Y durante la noche iba en una columna de fuego para alumbrarles y darles calor, porque las noches en el desierto suelen ser muy frías. Pero llegó el momento dramático en estos inicios de Israel en libertad. Se encontraron delante de ellos al Mar Rojo, que aparentemente no podían cruzar y por tanto no podían seguir avanzando. Así que pregunto, ¿se equivocó Dios al guiarlos por ese camino? No, Dios nunca se equivoca, sino que siempre obra de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. No hay nada que se escape a su control y a sus cuidados. Como sabréis todos los que conocéis el libro del Éxodo, Dios no se equivocó de camino, sino que nos llevó a ese lugar para que pudieran ver la gloria y el asombroso poder de Dios. Pero el pueblo de Israel, que no conocía bien a Dios, sino que solo habían oído hablar del Dios de sus padres, habían oído hablar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pero ellos nunca habían experimentado una relación real y personal con Dios. Daros cuenta que llevaban 400 años siendo esclavos en Egipto, sin ver ninguna revelación de Dios, del Dios de sus padres, y sin oír la voz de Dios. Así que en esta situación no fueron capaces de entender el propósito de Dios y tuvieron gran temor, porque por delante tenían el Mar Rojo, que aparentemente no podían cruzar, y por detrás vieron a las tropas egipcias que se acercaban a gran velocidad a ellos con sus carros y sus armas de combate. ¿Qué podía hacer un pequeño pueblo desarmado que acababa de salir de la esclavitud contra uno de los ejércitos mejor preparados y mejor armados de su tiempo? No podían hacer gran cosa. Así que en lugar de confiar en Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, se limitaron a murmurar y a quejarse, por lo que Moisés clamó a Dios. Y vamos a ver lo que Dios le responde en el primer versículo que os había dicho en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Y seguidamente leeremos lo que Dios hizo para impedir que los egipcios mataran a los israelitas. El principio de la respuesta que Dios le da a Moisés cuando Moisés se pone a orar, dice en Éxodo capítulo 14, versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
A veces no somos capaces de ver la gloria de Dios y el asombroso poder de Dios en nuestra vida, porque somos muy dados a pedirle a Dios que haga lo que nosotros debemos de hacer. Y con mucha frecuencia oramos cuando no necesitamos orar, sino que debemos de accionar. Como en este caso, el pueblo de Israel no necesitaba ponerse a orar, solo tenía que caminar y seguir la columna de fuego que iba delante de ellos. Pero también, desgraciadamente, muchas veces dejamos de orar cuando deberíamos de orar fervientemente y dejar a Dios obrar. El caso es que Dios le dice a Moisés que no necesitan orar, sino que deben de ponerse a caminar, y le da las instrucciones para que el mar rojo se abra y puedan atravesarlo en seco. Y quiero enfatizar, en seco. ¿No es asombroso nuestro Dios que por mano de Moisés abrió el mar rojo y lo secó en un instante? No sé si vais a la playa y caminéis por la orilla, cuando el agua moja la arena y se retira el agua, la arena queda mojada. Pues en este momento Moisés levanta la vara que llevaba en su mano, el mar se abre y automáticamente la tierra se seca. Si no hubiera Dios hecho este asombroso milagro, no hubieran podido seguir avanzando, aunque el mar se hubiera abierto. Porque se hubieran llenado de barro y las ruedas de los pesados carros se hubieran quedado atrancadas en medio del mar. Pero nuestro Dios es tan asombroso que es capaz de abrir el mar rojo y es capaz de secar la tierra en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero qué hace Dios mientras tanto? Porque ya digo, el ejército egipcio estaba muy bien preparado para la guerra y avanzaban a gran velocidad. Y sin embargo el pueblo de Israel tenía que avanzar lentamente, porque estaba formado de gente joven, pero también de gente anciana, y de niños, y de animales, que tenían que tirar de pesados carros. Daros cuenta que habían tenido que empaquetar todos sus bienes y todo lo que tenían en Egipto. Así que, ¿qué hace Dios mientras que Israel comienza a caminar por tierra seca en medio de los muros que deberían de formar las aguas del Mar Rojo? Pues vamos a ver en los versículos 19 y 20. En Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20 dice: el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, para los egipcios era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso, en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Alguna vez habéis encendido una vela en una habitación oscura? Yo sí lo he hecho a lo largo de mi vida en muchas ocasiones, porque hace unos cuantos años la electricidad no funcionaba tan bien y nada más llovía, se cortaba la luz, y si esto ocurría después de haber oscurecido, de haber anochecido, pues teníamos que alumbrarnos con velas. Y cuando la mecha de la vela prende fuego, alumbra a todo su alrededor. Sin embargo, la columna de fuego de Dios no solo es que alumbraba por un lado solamente, en el lado del pueblo de Israel, sino que además, por el otro lado, ampliaba y acentuaba el efecto de la oscuridad, haciendo que del lado de los egipcios las tinieblas eran tan densas y tenebrosas que los egipcios no pudieron avanzar hacia Israel, permitiéndole al pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo sin ningún problema.
Daros cuenta del juego tan asombroso que Dios hace de las luces y las sombras. La misma columna de fuego, por un lado era luz para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera avanzar y tenía que alumbrar un montón, porque daros cuenta que eran alrededor de 1 millón de personas. El pueblo de Israel que salió de Egipto era alrededor de 1 millón de personas, así que tenían que ocupar una gran extensión de tierra. Pues la columna que se puso en la parte de atrás del pueblo de Israel alumbraba a todo el pueblo de Israel para que pudieran cruzar el Mar Rojo en seco. Y sin embargo, justo por detrás eran densas tinieblas, tan densas, que los egipcios no eran capaces de atravesarlas. De verdad que el juego de luces y sombras que hace Dios es asombroso. Porque Dios es asombroso y no existen palabras suficientes en ningún idioma para poder describir a un Dios tan asombroso como el Dios en quien creemos y a quien servimos. Vamos a ver ahora otro versículo en el que queda claro el asombroso juego de luces y sombras que hace Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 13 y versículo 16. Jeremías dice: dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y que esperando vosotros la luz, Él os la vuelva en sombras de muerte y tinieblas. De nuevo podemos ver como Dios, que es luz, domina y controla las tinieblas, porque Dios es Rey y Señor de todo, aun de las mismas tinieblas. Y como dije al principio, las tinieblas, lo quieran o no tienen más remedio que obedecer y acatar las órdenes que Dios les da. Y Dios, cuando lo estima oportuno, usa las tinieblas para enviar sus juicios. Yo sé que puede resultar difícil de digerir que Dios use las tinieblas para sus propios fines y para cumplir sus propósitos. Pero esta es la realidad, como venimos viendo en todo el mensaje de hoy. Dios, que es luz para su pueblo, pero también puede usar las tinieblas para cegar a sus enemigos y para traer sus juicios, como acabamos de leer también en este versículo. Y para reafirmar esto que estoy diciendo, vamos a ver lo que le ocurrió al rey Saúl como consecuencia del juicio de Dios después de haber sido desechado por Dios. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 23. Donde nos dice: así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. He leído bien, no me he confundido al leer. Dice: el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. Quiere decir, Dios es Rey y Señor de todo, incluso de las tinieblas. Por eso, si andamos y vivimos bajo las alas del Omnipotente, no tenemos que temer a las tinieblas, porque las tinieblas no tienen más remedio que obedecer y acatar la voluntad de Dios, y no pueden ir más allá de los límites que Dios les impone. Por lo que si tenemos que atravesar valles de sombra, de muerte, es porque Dios tiene algún propósito de bendición para nosotros. Aunque en esos momentos de tinieblas no seamos capaces de verlo, pero además Dios no nos dejará solos en medio de los valles de sombra de muerte. Él irá siempre con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en sus manos si fuere preciso. En medio de esos valles, Dios nos sostendrá y nos guiará hasta que lleguemos a la salida de esos valles. Para terminar, quiero concluir el mensaje con
concluí la semana pasada. No sé si os acordáis, pero vimos que como Dios es fuego consumidor, Dios hace de sus ministros llamas de fuego. Pues como Dios es luz, Dios quiere que sus hijos seamos luces. Podemos verlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, donde el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como nuestro Padre es fuego consumidor, nosotros sus hijos tenemos que ser llamas de fuego. Y como nuestro Padre es luz, nosotros como sus hijos tenemos que ser potentes luces que alumbren a todo el mundo. Nosotros como llamas de fuego y como luces potentes no podemos pasar inadvertidos por el mundo. El mundo tiene que ver el fuego de Dios en nosotros y tiene que ser alumbrado por la luz que hay en nosotros, de tal manera que sus pecados salgan a relucir y puedan ser guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Pero si andan en tinieblas, porque ninguna luz les alumbra, ¿cómo serán conscientes de sus pecados? Pablo les hizo unas preguntas retóricas muy importantes a los cristianos de Roma, cuando les dijo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nuestro fuego se ha apagado o nuestra luz está tan escondida que no se puede ver, ¿cómo creerán los que nos rodean y las personas con las que nos relacionamos? Muchas veces os he dicho que en el reino de Dios no hay agentes secretos. En el reino de Dios solo hay embajadores que representan a su rey. El principado de las tinieblas sí que tiene agentes secretos que se infiltran en las iglesias para tratar de destruir a las iglesias. Pero el reino de Dios no tiene agentes secretos, porque Dios es luz. Y nosotros tenemos que ser luces potentes que alumbren de tal manera que el pecador pueda encontrar el camino hacia el reino de Dios. Pablo, que les había hecho estas preguntas retóricas a los cristianos de Roma, les hace una pregunta retórica similar a los cristianos de Corinto, cuando les dice: ¿y si la trompeta diera un sonido incierto, quién se prepararía para la batalla? Nosotros los cristianos no podemos pasar desapercibidos, porque somos hijos del Rey, somos hijos del fuego consumidor, somos hijos de luz y tenemos que ser la viva imagen de nuestro Padre para que el mundo pueda creer. Porque ¿cómo creerán si no hay diferencias entre nosotros y el resto del mundo? Es triste ver en las iglesias como cada vez más los cristianos nos parecemos a las personas del mundo, en lugar de marcar y señalar las diferencias. Porque el mundo anda en tinieblas y nosotros andamos en luz. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar las diferencias. Si yo hablo igual que el mundo, si me visto igual que el mundo, si actúo de la misma manera que el mundo, si engaño igual que el mundo, ¿qué diferencia van a ver? ¿Cómo van a creer? Nosotros no andamos en tinieblas, nosotros andamos en luz y tenemos que ser luz para que el mundo pueda conocer a nuestro Padre, que es un Dios de luz.
Para terminar, quiero decirte que si quieres ser luz, y tenemos que ser la viva imagen de nuestro Padre, por lo que tenemos que ser luz. Si quieres ser luz, si quieres vivir en luz, tienes que dejar que Jesús, que es la verdadera luz, entre en tu corazón. Porque si Jesús está en tu corazón, toda tu vida se llenará de luz. Así que si quieres experimentar la luz de Jesús en tu vida, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, yo quiero pedirte perdón porque toda mi vida he andado en luz. Toda mi vida he andado de espaldas a tu luz, Señor. He amado las tinieblas, he vivido de acuerdo a las tinieblas. Pero ahora yo te pido que tú entres en mi corazón, Señor Jesús, y que puedas llenar toda mi vida de luz, que toda tiniebla sea quitada de mi corazón y de mi vida. Yo te pido que perdones mis pecados, que me limpies más y más de mi maldad, Señor, para que tu luz pueda resplandecer en mi interior y que tu luz pueda ser vista en el exterior de mi vida. Yo te pido que tú, que eres un Dios de luz, me guíes como esa columna de fuego guió a tu pueblo en el desierto. Y te pido, Padre, que tú puedas alumbrar los ojos de mi entendimiento para que yo pueda conocerte cada día mejor y yo pueda ser cada día mejor un instrumento en tus manos para traer luz a este mundo que vive y anda en tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte una vez más a que puedas buscar un lugar donde congregarte, porque los cristianos no somos llaneros solitarios, los cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. Así que yo te invito de verdad que busques una iglesia donde no se prediquen tradiciones humanas, sino donde se predique el Evangelio, donde se predique el fuego del Evangelio. Y si no has hecho la oración, mientras estés vivo estás a tiempo de hacerla, pero no sabes cuánto tiempo vivirás. Nadie sabemos cuánto tiempo viviremos. Hoy estamos perfectamente y mañana podemos estar muertos. Así que no dejes para mañana lo que debes de hacer hoy, lo que debes de hacer ahora. Humíllate delante de Dios y haz la oración pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. También quiero pedirte, por favor, que puedas compartir este culto en tus redes sociales para que el Evangelio de la gloria de Cristo pueda extenderse más y más. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y ya sabes que si quieres contactar con nosotros, puedes venir aquí a la calle Río Júcar, congregarte presencialmente con nosotros en la calle Río Júcar, número 19 del barrio de los Dolores, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque quiero avisarte que estos 2 próximos domingos no vamos a tener culto presencial aquí, sino que nos conectaremos vía online con la iglesia Bethesda del puerto de Sagunto, los 2 domingos a las 11 de la mañana. Los enlaces los pondré en esta misma página de Facebook y los pondré también en nuestro grupo de WhatsApp. Los cultos presenciales aquí en la calle Río Júcar, número 19, bajo de los Dolores, los retomaremos el domingo, si Dios quiere, el domingo día 7 de abril. Y si necesitas contactar antes conmigo por teléfono, puedes hacerlo al teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com, deletreado Jindofree, JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.